¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. La firma de paz en Guatemala es un instrumento jurídico por medio del cual se pone fin a un conflicto armado interno de más de 3 décadas, más de 30 años de conflicto, de enfrentamientos armados. Es el segundo conflicto más antiguo de América Latina. Nos damos cuenta de la inmensidad del tiempo que duró este conflicto interno entre la población y el Estado. Los acuerdos de paz constituyen el medio formal por el que se logra hacer realidad la dimensión negativa de la noción amplia de la paz, la ausencia del conflicto armado, así como sirve de medio formal para la culminación del enfrentamiento armado. También es el medio legal fundante para el inicio de un proceso incesante en construir la paz en el sentido amplio, o sea, una paz con dimensiones positivas. El acuerdo menciona en sí, hace un resumen de ciertos aspectos que se deben de tomar, que se deben cumplir, tanto el Estado como la población tiene que estar inmiscuido en este proceso de la paz que debe y se procura en los guatemaltecos. Es por ello que el acuerdo final se repite de manera concisa, se hace una mención extra de que debe de cumplirse. El acuerdo se compone de dos partes bien diferenciadas y debemos de conocerlas. La primera parte considera el preámbulo y el cuerpo del instrumento, que es la segunda parte, con 4 capítulos, en la cual ahí vamos a contemplar el capítulo 1, que es destinado para definir los conceptos básicos abordados durante el proceso de paz. Este fue un proceso, no solo fue un documento, una firma y ahí terminó. No, fue un proceso, duró varios años. Fueron casi 9 años de este proceso, de este camino para llegar a culminar con ese enfrentamiento armado que se vivía en el país en esos tiempos. Muy bien, entonces en el capítulo 2 se da cuenta y se puede dar uno evidenciar la vigencia, la integración de los acuerdos logrados en el proceso de paz. Y ahí vamos a conocer algunos acuerdos a los que se llegó y para firmar estos acuerdos. Aquí se establece que quedan integrados al acuerdo de paz firme y duradera los acuerdos parciales que se suscribieron con base en el acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos y los acuerdos que se suscribieron a raíz del proceso de pacificación emprendido luego de suscribirse el acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación. Los acuerdos integrados que nosotros podemos encontrar dentro de la firma de los acuerdos de paz son varios. Vamos a mencionar algunos y explicarlos brevemente. Encontramos el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos. Este acuerdo, como bien mencionaba, fue un proceso. Este acuerdo se firmó años antes de la firma de paz, que bueno, fue noticia a nivel mundial. Este acuerdo se firmó el 29 de marzo de 1994. El acuerdo de paz firme y duradera y el resto de acuerdos se fueron integrando o tomaron vigencia desde el 29 de diciembre de 1996. Es esa famosa firma donde estaban algunos políticos, firmaron y hicieron, pues se televisó, se dio a conocer a la población. A eso se refiere que algunos acuerdos hasta esa fecha tomaron vigencia. Sin embargo, el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos vino desde 2 años antes. Entonces, hace lo que quiere hacer mención sobre el respeto de los derechos de las personas, velar y cumplir porque no se falten hacia sus derechos. También encontramos el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Eh, este enfrentamiento se dio muy internamente en la población que estaba en pobreza extrema. Ellos temían por sus vidas, temían por ser asesinados, por incluso reclutarlos para formar parte de cierto ejército o dañar a su familia. Lo que llevó a muchas familias a nivel nacional en Guatemala a, a ir a otros lugares, a otros municipios, a otros departamentos. Incluso hay personas que dejaron sus hogares, sus casas y fueron y se escondieron en las montañas, se escondieron en lugares bien profundos de la montaña
Entonces, este acuerdo hace mención que se debe de reasentar, se debe de tomar esas personas que se fueron a otros lugares, que estaban en otros lugares, y llevarlos a su lugar de origen, dándoles eh, un, eh, un trato y reconociendo un lugar donde ellos puedan habitar de manera digna, ya que podemos darnos cuenta que esto del enfrentamiento armado interno dimensionó traumáticamente a la nación, el cual vivieron momentos difíciles, los habitantes pues tuvieron miedos, tuvieron dificultades económicas y muchos temores. Otro de los acuerdos firmados, integrados la firma de los acuerdos de paz, se encuentra el acuerdo sobre el establecimiento de comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Este fue colocado el 23 de junio de 1994 para esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimiento en la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado. Y aquí podemos mencionar, aquí se busca hallar hallar esclarecer ciertos violaciones de derechos humanos, tanto de la realidad como del Estado. Aquí no podemos excluir a ciertos grupos, sino al contrario, se debería de haber buscado a culpables de ambos bandos que cometieron estas faltas. Uno de los más famosos y de los que más se llegó a hablar de él es del caso de Ríos Montt, y junto con otros militares que aún algunos están todavía en proceso y otros pues, ya fueron condenados por tal. En el caso de Ríos Montt se llevó a niveles internacionales, se mostraron las pruebas, las evidencias, hasta hallarlo culpable de violaciones, de él ser el que mandó a masacrar y cometer ciertas violaciones a poblaciones de la nación, de ciertos sectores de Guatemala. Entonces, a eso se busca ese acuerdo. Hay una comisión encargada de buscar y de hallar estas violaciones. También como hallar las fosas comunes donde fueron masacrados ciertos grupos de personas, hallar sus cuerpos, identificarlos y darles la cristiana sepultura hacia sus familias y seres queridos. También está el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Este se firmó en 1995. Reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos mayas, garífunas, xincas. Esto busca proteger la biodiversidad del país. Como sabemos, en Guatemala el 75% de la población es indígena o es de cierto grupo, pueblo maya o garífuna, xinca, entre otros. El conocimiento tradicional que ha guiado a los pueblos indígenas a través del tiempo y constituye sistemas de conocimientos que existen hasta la presente fecha, hasta el presente tiempo. Entonces, esto es lo que busca estos acuerdos, hallar darles los derechos, darles la protección a estos pueblos, que ellos tengan voz, que influyan, que sean reconocidos por el Estado guatemalteco. También encontramos el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. En este podemos hacer mención que el gobierno se comprometió a tomar un conjunto de medidas encaminadas a incrementar la participación de la población en los distintos aspectos de la gestión pública, incluyendo las políticas de desarrollo social y rural. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad socioeconómica de Guatemala, como la de mayoría de países de América Latina, están caracterizados por el subdesarrollo. Sin embargo, pues nos damos cuenta que Guatemala, con una mayoría de población rural y una economía basada principalmente en la agricultura, la producción ha estado en función del mercado internacional y el producto ha sido mayoritariamente para beneficio de un reducido grupo de personas. Entonces nos damos cuenta que este acuerdo, sin embargo, pues tuvo quizás ciertas aportaciones, pero nos damos cuenta que hasta la fecha, pues simplemente no ha influenciado sobre lo que debería de haber hecho desde que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces podemos darnos cuenta que prácticamente busca de manera general aspectos para buscar la paz en Guatemala. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que hasta la fecha más de 20 años han pasado y pues, prácticamente
Guatemala vive en violencia. Nos damos cuenta que no se ha trabajado de una manera completa para hallar la paz en Guatemala. Pero aquí podemos darnos cuenta lo que se integra en los acuerdos de paz. No solo es un documento, se firmó la paz y ahí culminó, sino que hay ciertas cumplimientos que debe hacer el Estado, como también debe ser la población, para poder llegar justamente a la paz que se busque, que sea firme y duradera para todo el país. Entonces, esto ha sido todo de forma breve, resumida sobre los acuerdos de paz.